Hola, nuevamente estamos aquí en la materia de taller de investigación 1 y el tema que vamos a estudiar hoy es el 1.5, diseños experimentales y no experimentales, primera parte. El objetivo es comprender cómo están integrados los diseños de investigación experimentales y no experimentales. Bueno, primero vamos a hablar de algunos conceptos básicos y en este caso, el primero que surge es el concepto de diseño. En investigación, diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. El segundo concepto básico es el de experimento, que es situación de control donde se manipulan de manera intencional dos o más variables independientes, causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, efectos. Tenemos que también saber que para que exista un experimento se deben de cumplir tres requisitos. El primero es la manipulación intencional de variables. En este caso, la variable independiente estará representada por la letra X y la variable dependiente por la letra Y. ¿Sí? Y también tenemos otras características, como lo es un grupo experimental y un grupo de control. Vamos a explicar. Imaginemos que estamos ante la búsqueda de alguna cura de algún padecimiento. Entonces, la variable independiente es la cura experimental, la que se va la que están, con la que están trabajando los científicos. Y la variable dependiente, pues serán las sintomatologías o las reacciones que tendría esta nueva cura en nuestros grupos experimentales, que en este caso, dependiendo del avance de nuestras pruebas, pudiera tratarse de personas, ¿sí? Pudiera tratarse de personas y a este grupo experimental es a los cuales le vamos a, o se les va a dosificar este nuevo tratamiento y se van obviamente a medir sus reacciones y obviamente la respuesta del padecimiento ante el nuevo medicamento. Un grupo de control sería aquel grupo de personas, por ejemplo, que está participando en el estudio, pero que sin saberlo no recibirán el medicamento verdadero. Posiblemente solo reciban un placebo, ¿sí? Pero todos ellos participarían en el experimento, ¿sí? Hay que aclarar que las variables no nada más se refiere a personas, ¿no? En la experimentación pueden ser personas, pueden ser otros seres vivos, ¿no? Como animales, microorganismos, pero también pueden ser objetos. Entonces, todo esto dependerá del tipo de investigación que estamos haciendo. El segundo requisito es medir el efecto de la variable independiente en la dependiente. Dice aquí, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. En este caso, si tenemos el mismo ejemplo y queremos medir la sintomatología o efectos secundarios creados por el nuevo medicamento, se debe de analizar cómo vamos a medir toda esta sintomatología. Obviamente, primero debemos de conocer qué cosa vamos a medir o cuáles son los criterios que vamos a utilizar para esto, ¿sí? Entonces, esto debe ser muy estudiado y obviamente tener las herramientas, las habilidades, la tecnología y muchas veces todo eso está basado en normativas. No, los científicos o investigadores no se inventan los criterios y usualmente recurren, perdón, a normatividad. La normatividad puede ser nacional o puede ser internacional, ¿sí? Y la normatividad te incluye, son como reglas o leyes que imperan sobre los experimentos y sobre
la calidad de los objetos o de las sustancias, por ejemplo, y nos explican qué criterios o características eh, integran algún tipo de objeto o de resultado. Y eso nos da pie a saber o conocer cómo lo vamos a medir, ¿sí? El tercer requisito de un experimento es el control o validez interna de la situación experimental. Dice aquí que la validez interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Comentábamos que esto es, bueno, como una cadena. Si bien ya, gracias a la normatividad, conozco las características, los criterios que conforman algún fenómeno, ¿sí?, estudiado o objeto estudiado, en este caso debemos también tener cuidado de la interpretación. Muchas veces estos efectos que medimos de las variables independientes a las dependientes es a través de instrumentación, y esa instrumentación debe estar bien calibrada, debe ser operada por un especialista que conozca los procedimientos, el funcionamiento y obviamente pueda interpretar los resultados. Entonces, esto nos da garantía de que los resultados van a ser válidos. Vamos a hablar de algunas de las principales fuentes de invalidación interna que se deben de cuidar. En este caso, vamos aquí a una amenaza o fuente y es la historia. Y eso se refiere a eventos acontecidos externos que ocurran durante el experimento o influyan solamente a algunos de los participantes. Dice, tenemos que asegurarnos de que los participantes de los grupos experimentales y de control experimenten los mismos eventos. ¿Okay? Maduración. Los participantes pueden cambiar o madurar durante el experimento y esto afectar los resultados. ¿Sí? Seleccionar participantes para los grupos que maduren o cambien de manera similar durante el experimento. ¿Sí? Hay veces que hay personas que han participado en más de algún experimento en médico, por ejemplo, ya que en algunos países las personas que participan en este tipo de experimentos les pagan. Entonces llega un punto en el cual esas personas ya conocen los procedimientos, o tienen idea de qué es lo que sigue, por lo tanto, sus respuestas ya no son tan casuales, sino que ya de manera instintiva responden a lo que el experimentador quiere saber. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de sujetos y lo más recomendable es cambiarlos. También la inestabilidad del instrumento de medición. Dice, poca o nula confiabilidad del instrumento. Aquí hay que tener mucho cuidado, puesto que si vamos a utilizar ciertos instrumentos, como pueden ser entrevistas, pueden ser fichas de observación, si están mal planeadas o mal ejecutadas, obviamente también va a influir en los resultados. Inestabilidad del ambiente experimental. Pues mencionaba hace un momento las entrevistas, no es lo mismo, no sería la misma respuesta de la misma persona si está en un ambiente relajado, si está en un ambiente en donde el enfoque es hacia la entrevista, o si le pones una entrevista en la vía pública y empiezas a hacer preguntas muy importantes donde hay una serie de distractores visuales o auditivos, donde la persona obviamente estará distraída, ¿no? Y sus respuestas pues van a ser posiblemente diferentes o no van a captar la esencia, ¿no?, de lo que queremos saber. También aquí puede influir la administración de las pruebas. Es muy parecido a lo que comentaba anteriormente, ¿sí? La manera en que tú administras las pruebas o los instrumentos, si no son bajo condiciones rigurosas, y sobre todo si hablamos de un laboratorio también, si no están las medidas de higiene, de inocuidad, en su máxima calidad, obviamente todo esto va a influir en los resultados de nuestro experimento. La regresión, bueno, se refiere más bien a participantes, ¿no?, que hayan tenido, los participantes no se seleccionan nada más necesariamente quien quiera, hay muchas formas, pero también
Dentro de esas formas se hace una serie de estudios, obviamente, para poder preseleccionar a las personas que van a participar. Y a veces hay personas que los resultados pueden ser como polos opuestos, o sea, como muy extremos. Entonces se recomienda que no se seleccionen esas personas porque siempre van a estar de alguna manera jalando los resultados hacia una serie de respuestas que pueden influir en, en toda la investigación. Entonces también aquí la selección debe ser muy cuidadosa y bajo ciertos criterios estudiados previamente para hacer que los grupos puedan ser compatibles o equivalentes. Y, por ejemplo, si vamos a estudiar los efectos de una nueva medicación o droga para la cura de alguna enfermedad o padecimiento, pues los grupos tienen que ser lo más equivalentes posibles, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres, más o menos de la mismo rango de edad, mismo número de personas, ¿no? Mismo número de género, mismo número de mujeres, mismo número de hombres, ¿no? Para poder tener una serie de equivalencias y poder comparar. Difusión de tratamientos, bueno, que los participantes al rato se conozcan y digan, tú estás en el otro grupo de control, o tú estás acá, tú qué tomas, cuántas dosis te dan, ¿no? Y ya una serie de intercambio de información que obviamente influye en los resultados. La compensación, pues en este caso ambos grupos de control o grupos de experimental, pues se les debe de tratar de la misma manera, se les debe de dar los mismos beneficios en este caso, y si tenemos un grupo de control al que no le damos ni placebos, pues la gente va a decir, bueno, ¿y esto de qué se trata? Yo no veo ningún tipo de medicamento, cómo van a sacar resultados, etcétera. Entonces, la compensación en este caso debe ser idéntica. Y por último, la conducta del experimentador, o sea que su comportamiento influye de manera indirecta en los resultados, ¿no? Puede ser que no se comunique de manera adecuada con los grupos de experimentación o su carácter o personalidad influya de manera negativa, ¿no? En lo que pueden ser las respuestas o la reacción de las personas, ¿no? Muy bien, pues esto sería la primera parte de lo que será nuestra clase para conocer los diseños experimentales y no experimentales. Muchas gracias.